Rubén, los escucho con alguna dificultad. Bueno, nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Vamos a ver, 10 barra 10, ¿eh? vamos a ir corrigiendo. Bueno, Vamos a ver si lo bueno. vamos corrigiendo. A ver, traslado la pregunta, porque dijimos unidad aunque duela en el PJ. Pregunté, unidad aunque duela en el espacio de centro derecha, Libertad Pro. ¿Y en el radicalismo hay unidad o olvídate? Es unidad aunque no duela. A ver, en el radicalismo nos caracterizamos por una dinámica interna a veces fuerte, con dirigentes y militantes haciendo declaraciones a veces en las redes, en los medios, exponiendo muchas veces las diferencias que tenemos, pero bueno, es está en las características nuestras, ¿no? Históricas, El ADN. digamos. Está un poco en el ADN radical, no hay que asustarse por estas cuestiones vinculadas a nuestras internas. Yo creo que, a ver, territorialmente hay un marco de diálogo importante. Creo que la conducción del radicalismo en la provincia de Buenos Aires ha trabajado y está trabajando mucho en lo que podemos definir como la contención de los dirigentes locales, llegar de la mejor manera posible en este contexto de incertidumbre general. Fíjense que ustedes lo decían hace un rato, hoy se va a saber si se suspenden las pasos en la provincia de Buenos Aires o no. En principio todo indicaría que sí, pero bueno, hasta que la legislatura no lo vote, estamos esperando que se termine de definir el cronograma electoral. Así que en el marco de esta incertidumbre, con una elección que en principio quedaría para septiembre, una elección eh, no concurrente o desdoblada, como le gusta decir a cada uno, que bueno, se va a hacer por primera vez en la provincia de Buenos Aires en estos 40 años de democracia, así que elecciones distintas y bueno, provinciales absolutamente, ¿no? ¿Qué tal, Carlos? Sebastián Faría te saluda de este lado. Hablabas un Tecla, ¿cómo te va? poquito sobre el ADN del radicalismo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de discutir o discusiones internas en el marco de la democracia partidaria, ¿no? Por así. Pero hoy por hoy, Sí, señor. hablar de radicalismo, que la semana pasada hablábamos con Emiliano Bursese, vos lo conocés bien, referente al distrito de Lanús, estaba que entendía el radicalismo como una situación terminal por esta discusión interna que se está dando, que no encontró saldo desde discusión interna, ¿no? Y los tiempos, mientras tanto, afuera, los tiempos corren. No se va a venir golpe, va a venir el tiempo electoral, tornos a las alianzas y más. Sí, mirándolo para afuera, Sí, ¿cómo es el radicalismo con este esquema que parece que se lo va a llevar por delante, ¿no? se corta un poquito, Tecla. Hola. Sí, 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 te sí. escuchamos bien nosotros, ¿eh? Hola. Te escuchamos bien, No, no, Carlos. se cortó un poquito al final, escuché Ujú, al principio. ujú. ¿Vieron? A ver, usaste la palabra que usó eh, Bursese. el referente de Lanús, la palabra terminal, ¿no? Sí, Creo que sí. utilizaste. Sí, sí, sí. Bueno, en psicología a veces los psicólogos dicen que uno ve al resto como está uno mismo, ¿no? Yo creo que el que está en estado terminal es él y su negocio familiar o matrimonial, digamos. O sea que no me preocupa demasiado lo que pueda decir eh, eh, esta persona, digamos, no hace al amperímetro o no mueve el amperímetro dentro del radicalismo. Tuvo su oportunidad, él y su mujer tuvieron su oportunidad. eh, en un momento determinado quizás fueron relevantes en eh, eh, lo que era las referencias del radicalismo en Gran Buenos Aires, hoy ya no lo son. Y bueno, y es un modelo agotado, un modelo familiar, de negocio familiar político agotado, que no representa ni siquiera las ideas del radicalismo Lanús. Entonces, no es relevante nada de lo que pueda estar diciendo, o lo que haya dicho, o lo que siga diciendo en términos reales. En términos reales, el radicalismo se encamina
a una convención provincial Sí. con características distintas, ya te lo digo, porque vamos a ver, la provincia se divide en ocho secciones electorales. De acuerdo a esta realidad, deberemos discutir, de acuerdo a la realidad de cada sección electoral, la mejor estrategia y el mejor marco de alianzas posibles en cada sección. Eh, y bueno, y nos estamos encaminando a eso, estamos esperando que hoy se defina si hay paso o no para empezar este debate interno, que no es el mismo debate que a veces damos o las mismas discusiones que a veces damos por los medios, ¿no? Llegar en los próximos días a un ordenamiento que nos permita conformar un frente, por lo menos en nuestra sección, lo más competitivo posible. Carlos, Storani, no Hola. sé si... Sí, ¿me escuchás, Carlos? Hola. Federico Storani fue... Hola. Vamos a llamarlo de vuelta, dale, porque me parece que el problema es de él, ¿no? Se- Porque nosotros lo estamos chicos, escuchando bárbaro. se Ahí va, corta, sí, Te va. llamamos de vuelta, Carlos, porque me parece que el problema está... Hola. Sí, bueno, lo volvemos a llamar. No, lo que le iba a preguntar era la situación del radicalismo con respecto a la mirada que dijo Storani, ¿no? Porque si bien Bucese habló de un radicalismo en estado terminal, Storani habló de un radicalismo virtualmente vencido, ¿no? Y van rumbo a una convención, y esta era la pregunta, ¿no? Si finalmente la convención se suspendió o no, si se va a hacer la convención en la provincia la convención nacional que se iba a hacer en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Igualmente, lo que recalcaba Bonino es que primero, de cara a la convención, bueno, primero debe pasar la definición de diputados en cuanto a la suspensión de las PASO. Ya con esa novedad o con ese bagaje, discutir en otros términos también en torno a la convención del radicalismo. Dicho sea de paso, un discurso tolerante, pacificador por parte de Bonino, ¿no? Internamente. sí, yo no sé cómo... Estado terminal está él, dijo. Sí, sí. Hablando del concejal sí. Emiliano Bursese, Ujú. Nazarena Mesía, diputada provincial también, ¿no? Habló de... Ujú. Qué feo, ¿no? Negocio. Me parece que se refiere al tema de la cuestión electoral, ¿no? A ese tipo de negocio, me parece que se está refiriendo, digamos. Sí. Uno concejal, la esposa diputada provincial y desde hace un tiempo que viene seguro. ostentando cargo legislativo o partidario, ¿no? Mientras que tratamos de comunicarnos nuevamente con Carlos Bonino, el hombre de Esteban Echeverría, raro, porque en Esteban Echeverría hay muy buena señal, Ujú. ¿sí? Hernán Torres Guerrero, ¿lo tiene? ¿Lo conoce? Sí. Te mandamos un saludo, Hernán, Hernán, hombre de debate, Sí. de debate flojo, se debate encima prácticamente. Se sienta en cualquier mesa de café y el hombre debate. Hernán Torres Guerrero es una carta contradictoria. Primero quiere retirar el proyecto concurrente y en párrafos posteriores un camión de piedras. Torres Guerrero haciendo referencia a la política, a lo que promueve por lo menos el gobierno de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la suspensión de las PASO, ¿no? Ujú. Sí, bueno, qué sé yo, pero si el peronismo en la provincia de Buenos Aires no se unifica, me parece que la Libertad Avanza y el PRO, si llegan a unificarse, eso también hay que ver, los va a pasar por el medio, ¿no? Sí, hay que ver, ¿no? También. Yo lo que noto, así como el discurso pacificador de Carlos Bonino, hace un rato, hay un discurso pacificador que está cubriendo la política toda, parece ser, ¿no? Ujú. Porque entre espacios que tienen una misma raíz o un mismo origen, o por lo menos ideológicamente hay una coincidencia del 50% o el 40%, en términos electorales y viendo cómo está el panorama, y si siguen manteniendo las rispideces, y se va a terminar colando una tercera fuerza, una cuarta fuerza, ¿quién dice, no? A ver, ¿qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Lo que vos decías. ¿Y el PRO qué onda, no? El PRO en cuanto a sello partidario, no estamos hablando de dirigentes. Bueno, alguien me dijo por ahí de que no descartes que el PRO vaya. Hay dos alternativas, tres en realidad. Una que termine cerrando de manera individual y que no se presente con sello. Otra que se presente con un sello en la provincia de Buenos Aires. Y otra que esté dentro de un esquema frentista. Ahora, ¿con qué sectores? No lo sé. ¿Ahí lo recuperamos a Carlos? ¿Puede ser? ¿Sí? Carlos, ¿nos escuchás?
Ahora Ah, los escucho bien, ahora los ahí escucho bien. está. Se va Era No, eso, cortando, se era venía eso. cortando, se ve sí, debe ser el hay un corte de luz problema que de tuvimos señal. acá. No, te preguntaba, Storani, yo no Hola. sé si fue más benigno o al contrario. Me dijo, habló de un radicalismo partido. ¿Algo para decir? Me repetís porque se cortó. Se ve Storani, que tenemos Storani, mala señal hoy, ¿eh? sí, sí, sí. Storani habló de un radicalismo partido. Bueno, que me pones en una situación difícil contestarle a Storani. Yo milité 20 años con Storani, lo Ujú, conozco muy bien. ujú. Eh, es más, te diría que no milita hace 20 años en el partido. En algún momento, eh, obviamente, eh, todos quienes militamos en el radicalismo tenemos o tuvimos, mejor dicho, cierto respeto porque su trayectoria, pero creo que el triste papel que viene dando y haciendo en los últimos años lo, lo, lo pone en un lugar eh, complicado y difícil, ¿no? Yo creo que cada dirigente debería saber cuándo es el momento de dar un paso al costado y dejar a las nuevas generaciones, a los nuevos referentes, a las más camadas, transitar la vida interna del partido. Hoy ni Storani ni Casella son referencias serias dentro del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, porque primero que no representan en términos electorales ni territoriales, no representan absolutamente nada. Carlos, ¿me escuchás? Y segundo, porque sí, te escucho, A ver, ¿hay dirigentes que hay que picarle el boleto en el radicalismo? por supuesto. No, 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 no. Ah, Hay bueno. dirigentes que ya tienen el boleto picado en el radicalismo, pero se los picó la sociedad, la militancia, los militantes, los, los afiliados. O sea, ya están repicado el boleto. Tuvieron su tiempo, tuvieron su momento, tuvieron su etapa partidaria. ¿Tá? Claro. Dieron lo que pudieron dar, lo que quisieron dar, lo que supieron dar y hasta ahí llegaron. Eh, y lamentablemente, a ver, se les agotó ese momento pico que tuvieron, y hoy dan lástima. Hoy prácticamente dan lástima. Eh, Carlos, eh, Carlos, ¿y cómo se sigue después de esto? ¿O con todo esto? a ver, nosotros en esto tenemos que ser claros dentro del marco de incertidumbre que yo te planteaba antes. Vamos a una elección en septiembre, si no hay paso, con particularidades distintas porque son 8 elecciones, una por sección electoral, o sea, no es la misma realidad del conurbano que del interior o de alguna sección del interior de la provincia de No, Buenos Aires. claramente. Eh, en mi sección, en la tercera sección electoral, se habla de que Cristina Fernández sería quien encabece la lista del peronismo en esta sección. Eso evidentemente nos tiene que llevar a las fuerzas políticas que no somos opositoras al peronismo en la provincia de Buenos Aires, a replantearnos la mejor estrategia posible de acuerdo a estas posibles condiciones electorales. No digo que sean así, pero es lo que se viene comentando o lo que se está comentando del peronismo. Un peronismo que aparentemente hasta hace 48 horas estaba partido entre Axel y Cristina. Hoy creo que, o por lo menos las señales que tratan de dar, es de estar más unificado. Veremos eso cómo continúa. Un peronismo que en términos territoriales es muy fuerte porque hay municipios que gobiernan la tercera sección desde el año 83, ¿no? Entonces, los desafíos que tenemos en nuestra sección son muchos, son importantes, son difíciles de sortear en algunos casos. Carlos, Carlos, Eh, perdón, pero digo, tengo que traducir esto electoralmente en que están pensando una alianza en la cual incluya a la Libertad Avanza, al PRO, bueno, obviamente al radicalismo. no, no, no. Ah, Yo bueno. estoy haciendo una caracterización de la compleja realidad de la tercera sesión electoral y en la medida que Cristina Fernández sea la candidata a encabezar la Claro. lista de diputados provinciales por mi sección. Esto nos lleva automáticamente a las fuerzas opositoras a hacernos
o debería llevarnos a las fuerzas opositoras a hacernos un replanteo completo de la estrategia electoral. Eso no quiere decir que nos vamos a poner de acuerdo. Ojalá nos pongamos de acuerdo los sectores opositores y ojalá podamos definir una estrategia lo más común posible. Pero Carlos, creo que es un perdón. debate que hay que darse. Creo Claro, que, y además, y termino con sí, esto, sí, creo sí. que hay un debate que hay que darse, y creo que el debate que hay que darse en mi sección electoral, en la tercera sección electoral, no es el condicionante o no es el mismo debate que se tiene que dar otra sección electoral. No sé si en esto también soy claro. Carlos, vos decís, ojalá que vayamos juntos, ojalá esto, ojalá tal o cual cosa. ¿De quién depende? Está claro de que adelante de Buenos Aires hay una postura que es clara, ¿no? Entonces, el otro sector que está en discusión también, ¿no? Dígase, avanza, ¿no? Aires. Este, ¿Qué? ¿Depende de ellos? ¿Sería como un apéndice del radicalismo? ¿Podrían quedarse afuera de todo? ¿Quién decís vos? ¿Evolución? Evolución, sí. Ya, a ver, yo acá divido, ¿no? Divido en qué aspecto divido. En términos locales, Evolución conduce comité de distrito, como Adelante Buenos Aires conduce Sí, comité de distritos, y las conducciones locales de los comités de distritos no han manifestado, digo las conducciones locales de Evolución, sí, sí, sí. desde el punto de vista orgánico, no han manifestado posturas contrarias a lo que viene planteando en general el partido. Y para, a ver, yo entiendo que la posición de los periodistas, a veces de sacarnos alguna información adicional, pero yo no estoy planteando un acuerdo con la Libertad Avanza, ni tampoco lo estoy descartando. Digo, en nuestra sesión electoral se da una complejidad y una dificultad que quizás en otras secciones electorales no se da. Y además, la dificultad no es solamente para nosotros. Yo creo que, y yo lo he visto hace una semana en Esteban Echeverría, en un lanzamiento de La Libertad Avanza. Yo creo que La Libertad Avanza no ha podido todavía conformar un armado serio en el Gran Buenos Aires o en el conurbano del Gran Buenos Aires. Yo estoy seguro, o casi seguro, que en este nuevo, o bajo esta nueva formato electoral, vamos a ser mucho más competitivos en muchos distritos nosotros, y el PRO que la Libertad Avanza, pero eso no tengo duda. O sea, ¿por qué no tengo duda? En la elección anterior le pusieron los fiscales o lo ayudaron a fiscalizar el PJ y Massa a la Libertad Avanza. Yo no sé si está en condiciones hoy la Libertad Avanza de fiscalizar todo el conurbano, cosa que sí hacemos nosotros y el PRO. Por ejemplo, hicimos nosotros el PRO en los últimos 5 o 6 elecciones sin ningún tipo de problema. Entonces, hay toda una complejidad electoral, o se va a dar una complejidad electoral en septiembre, que y lo vimos, y podemos hacer referencia a lo que pasó el domingo en Santa Fe o lo que pasó el domingo en Formosa también, como contraparte de las referencias. Pero digo, que va a hacer que, a ver, todos tengamos que recapacitar cuál es la mejor estrategia que nos demos en el conurbano. Carlos, Vuelvo a repetir, esto no es condición a lo que haga el interior de la provincia de Buenos Aires, ni estoy planteando un esquema determinado. Digo, son debates que hay que darnos. claro. Carlos, Sí. las dos últimas cortitas. La figura de Manes puede ser justamente una figura en la cual el radicalismo pueda pivotear en la provincia, en la tercera, que Eh, unifique. yo no creo que Manes unifique a nadie, pero independientemente de eso, en septiembre Manes no va a ser candidato. ¿Está? ¿Por qué? A ver. Eh, porque son elecciones provinciales. Manes no lo escuché Ah, la yo de diputado decir. provincial, decís vos. Está bien. Claro, yo a Manes ni a Manes ni a ningún Está bien, estamos hablando de otra vocero cosa, te de entiendo. Manes
Claro, Entiendo. lo escuché decir que va a participar en la elección de septiembre, Está bien, ¿entendés? es otro O sea, debate. eventual, y tampoco, ni siquiera escuché a Manes ni puede ser algún vocero Manes, pero no lo escuché a Manes tampoco decir que va a ser candidato en octubre, Está bien. ¿entendés? Entonces, lo que sí tengo claro que en septiembre Manes no es candidato, no está en discusión, La discusión es será una otra, queda discusión claro. para más Está bien, adelante, se entiende. la discusión de septiembre es otra, Sí. nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que discutir la estrategia y los candidatos. Y yo Mm. creo que no me quiero anticipar y quizás les dé una primicia en 15, 20 días, pero no tengo dudas que el radicalismo en mi sección electoral, en la tercera sección electoral, va a ser una oferta electoral muy fuerte ¿No? Bueno, en me la interesa. sección y en los distritos. La última te hago, son 2 o 3 en una tal vez. Primero, ¿qué va a pasar con la Convención Nacional? Porque por ahí escuché como que se había suspendido o leí mal. Y segundo, atado un poco a lo que dijo Storani, no sé si esa convención o el partido a nivel nacional puede llegar a intervenir, o él prácticamente, me parece que si no mal recuerdo, lo dio como muy factible que intervenga el comité provincia a partir de esta cuestión de la extensión de los mandatos. ¿Qué tenés para decir de todo eso? Mirá, el presidente de la Convención Nacional es Gastón Manes y lo último que tengo entendido es que suspendió la convención. Ahí está, bien. O sea que no va a haber convención nacional. ¿Tá? Entonces habría que preguntarle, ahí habría que preguntarle a los responsables o a los allegados al presidente de la Convención Nacional por qué se suspendió la Convención Nacional, que era un buen ámbito para dar este debate y todos los debates que el partido necesita dar y de alguna manera venimos atrasados. Con respecto al otro, te vuelvo a repetir, había una nota firmada por Storani y por Casella solicitando la intervención del Comité Nacional, pero que realmente no tiene mayor sustento que el de la expresión de 2 octogenarios dirigentes radicales que no tienen mayor representación que la memoria o el recuerdo de lo que fueron hace 20 o 30 años y que ya no lo son, digamos, no tienen ningún tipo de representatividad Está bien, está bien. de ninguna característica. Perfecto. Sí. Sí, No, la te última escucho. cortita, bien cortita. ¿Lo de Puyaro es una buena noticia para el radicalismo? ¿Santa Fe? ¿O es estrictamente Por hay que supuesto. circunscribirlo a Santa Fe? No, yo creo que, a ver, es una buena noticia, pero hay que darle la lectura correcta. A ver, en Santa Fe triunfó un frente electoral encabezado por el radicalismo, pero con 10 partidos políticos más. O sea, creo que el camino, cuando Es por algunos ahí, es por ahí. reivindican la elección de Santa Fe, tienen que entender que la elección de Santa Fe es producto de un frente electoral con una conformación de muchos o de varios partidos políticos y bueno, y no algunos capitalinos se quieren colgar ese triunfo, ¿no? Esperen al 18 de mayo a ver cómo les va a ir cómo les va a ir la evolución en Capital, porque en Capital el radicalismo no va con el nombre del radicalismo, va como una línea interna que es evolución con el GEN, creo, y algún otro partido más, y creo que no va a ser lo mismo, porque tampoco la estrategia fue la misma, y creo que el camino es hacer un buen análisis de lo que pasó en Santa Fe, reivindicando, por supuesto, la figura del gobernador Puyaro, pero también ratificando la estrategia electoral que implementó en la provincia. Carlos, abrazo grande, muchas gracias, Muy amable. A ustedes, gracias. Hasta Chau. luego, Bueno, ahí lo Chau. teníamos Carlos Chau. Bonino, Sin- dirigente de la Unión Cívica Radical. Sin pelos en la lengua. Y Hay que aclarar que de Adelante Buenos Aires, ¿no? esta es la versión de Like. Bonino Like. que queremos nosotros, ¿no? Además, María Fernanda Castillo, siempre tan claro. Sí. Impecable. ¿Qué dice? ¿Qué está hablando, viejo? No. Hernán Torres Guerrero se prende al debate también. Y justamente dice: debate. Que se rompa pero que no se doble, ¿no? Bueno, evidentemente está todo roto ahí, ¿no? Pacificador, bueno. Y Carlos... No hay retorno, a ver, realmente. claro, por algo se